¿Alguna vez te has preguntado por qué existimos como iglesia? ¿Cuál es el propósito de ser parte de una comunidad como esta en la que tú asistes y de la que tú eres parte? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Te has preguntado cuál es la razón del por qué Dios nos ha dejado en esta tierra? O para decirlo en términos contemporáneos, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Cuando hablamos de misión, hablamos de ser enviados, de ser enviados. Tú tienes una misión cuando te envían, pero no solamente te envían, sino que te envían a hacer una tarea específica. La misión, entonces, tiene una connotación de dos partes. Una parte de ser enviado y otra parte de ser enviado a hacer una tarea. No la podemos separar. Cuando pensamos entonces en una misión, ¿cuál es la misión de la iglesia? Tenemos que pensar en que ha sido enviada a la iglesia a cumplir una tarea específica. Y algunos podrían argumentar que la misión de la iglesia es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, porque este es el fin principal de todo creyente. Y creo que en parte tiene razón. Pero otros podrían argumentar que la razón o el propósito y la misión de la iglesia es obedecer a los mandatos de Dios. Otros más podrían creer que la misión de la iglesia es amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo, porque ese es el primer mandamiento y el segundo. También es cierto que hoy en día se ha creído que la misión de la iglesia tiene que ver con todo lo que un creyente puede hacer, con todas las cosas que el creyente puede hacer. Y se ha tomado de referencia 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces la misión de la iglesia es hacer todas las cosas que haga para la gloria de Dios. Y algunos más que tienen una mentalidad misional, como se le ha denominado en cierto grupo, significa que todo lo que hagas lo tienes que hacer con una conciencia, con una mentalidad misional, con el propósito de hacer todo para el cumplimiento de una misión. Pero queda en un aspecto genérico lo que es la misión. Y sí, yo tengo que hacer todo para la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión? La misión de la iglesia es más que vivir una vida cristiana fiel. La misión de la iglesia es mucho más que vivir una vida cristiana fiel. Es más que tener una mentalidad misional. Hermanos, nosotros creemos que la iglesia ha sido enviada, sí, la iglesia ha sido enviada y ha sido instalada en este mundo para cumplir una tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Ha sido enviada, pero ¿cuál es la tarea por la cual ha sido enviada? Ha sido enviada a proclamar el evangelio de Jesucristo, haciendo discípulos a la imagen de Cristo de todas las naciones para que le adoren desde hoy y hasta la eternidad. Esta es la misión de la iglesia, proclamar el evangelio. Esa es la tarea que tú y yo tenemos, y al proclamar el evangelio estamos comenzando el proceso de discipular a otros a la imagen de Cristo, hasta que esos que están escuchando el evangelio sean discípulos a la imagen de Cristo. ¿En dónde? En todas las naciones. ¿Para qué? Para que le adoren desde hoy hasta la eternidad. Esa es la tarea que tenemos como iglesia. No solamente es vivir una vida piadosa en un contexto eclesiástico, no. No es solamente que tú seas un buen discípulo.
La misión de la iglesia para ti como creyente y como parte de esta comunidad es proclamar el evangelio, haciendo discípulos a la imagen de Cristo de todas las naciones, para que le adoren desde hoy hasta ¿cuándo? Hasta la eternidad. Esta es nuestra misión, esta es nuestra tarea, este es nuestro llamado. Hermano, hermana, tú que colaboras en diferentes ministerios, nuestra misión no es cuidar niños. Nuestra misión no es entretener a jóvenes. No es educar a los estudiantes. Nuestra misión no es entregar silla de ruedas. Nuestra misión no es darle de comer a los pobres. Nuestra misión no es cambiar la tierra en el cielo. Nuestra misión no es erradicar el feminismo ni el machismo. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es mucho más grande que eso. No estamos diciendo que no tenemos que involucrarnos en eso, pero nuestra misión no es esa como fin último. Nuestra misión es mucho más grande que eso. Nuestra misión es proclamar el evangelio, haciendo discípulos a la imagen de Cristo de todas las naciones, para que le adoren desde hoy y hasta la eternidad. Esa es nuestra misión. Y obviamente cuando estás predicando el evangelio, estás hablando en contra del feminismo y del machismo, estás hablando y buscando cómo suplir las necesidades de los pobres, pero no es tu misión, no es tu fin último. Hay algo más grande que eso. ¿Y por qué debería ser esta nuestra misión? Porque esa es nuestra misión. Y quisiera por lo menos dar 2 razones del por qué esa es nuestra misión. Y la primera razón es porque esa es la misión desde el inicio de la historia. ¿Por qué tú y yo deberíamos apropiarnos de esta misión? Porque esa es la misión desde el inicio de la historia. En nuestra cultura posmoderna, en la que tú y yo vivimos, y ya estamos a finales de la cultura posmoderna y se está levantando una nueva forma de vivir y concebir la vida. Pero en esta cultura en la que tú y yo somos parte, se ha intentado intencionalmente de borrar toda idea de una gran historia. Se intenta eliminar la realidad de que Dios es el inicio y el fin. De que hubo un inicio de parte de un creador. Lamentablemente se intenta quitar de la mente de las personas el concepto de que hay una historia más grande que mi historia. Y el posmodernismo tiene esa intención de decirte solamente la vida se trata del aquí y del ahora, punto y aparte. No hay nada más. Pero cuando tú ves la historia, la gran historia, te das cuenta que tú eres parte de una gran historia. Pero lamentablemente esa mentalidad posmoderna se ha infiltrado en la iglesia, en muchos cristianos, creyendo que la razón de nuestra existencia en esta tierra se trata de vivir bien en esta tierra. Y sabes, de ahí han surgido diferentes doctrinas como pare de sufrir, porque Dios ha aparecido en tu vida para que tú ya no sufras más, porque de lo que se trata la vida es que tú ya no sufras en esta tierra. Y no, de eso no se trata la historia. Han reducido la misión de la iglesia al aquí y a la ahora. Pero cuando vemos la gran historia nos damos cuenta de que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer para que llenaran la tierra de su gloria. Dios crea al hombre y a la mujer para que ellos fueran portadores de la imagen de Dios y se multiplicaran
siendo portadores de la imagen de Dios y llenara la tierra de la gloria de Dios, porque ellos eran portadores de la gloria de Dios, de la imagen de Dios. Adán y Eva portaban la imagen de su Creador. El eterno Dios les dio la encomienda de expandirse para que expandieran su gloria, que se multiplicaran para que multiplicaran la imagen de Dios en toda la tierra. Y eso tú lo puedes leer en Génesis 1, versículo 27, ¿recuerdas? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Llenen la tierra porque ustedes son portadores de mi imagen. Yo quiero, el eterno Dios les dio esa encomienda porque quería que ellos disfrutaran de la comunión con el Dios creador y ellos pudieran disfrutar de esa comunión, pero también expandir la gloria de Dios. Así que desde el principio Dios quería dar a conocer su gloria a través de esos portadores de su imagen. ¿Desde cuándo? Desde Génesis 1. Pero el hombre falla. El hombre falla porque no obedece al eterno Dios y escucha el susurro diabólico de la serpiente y peca abiertamente contra Dios. Pero desde allí Dios promete que su plan no cambiará. ¿Cuál era el plan de Dios? Llenar la tierra con su gloria. Y su plan no cambiará a pesar de que el hombre peca por escuchar el susurro diabólico de la serpiente. Dios no cambia su plan. Dios no cambia su misión. Él quiere y va a cumplir esa promesa. Su gloria será la que invada, la que llene la tierra. Y se levantará uno de la simiente de la mujer para destruir completamente a ese enemigo que intentó destruir el plan de Dios. Y lo va a destruir para que se cumpla el propósito de que la tierra sea llena de la gloria del eterno Dios, a través de un pueblo que refleje su gloria. Déjenme decirlo nuevamente. Dios promete que se levantará uno que va a destruir al enemigo que ha intentado detener ese plan. Pero Dios dice: no, yo voy a levantar a uno de la simiente de la mujer para cumplir el propósito de que mi gloria sea la que llene la tierra a través de un pueblo que refleje mi gloria. Y en Génesis 12 nosotros vemos que Dios comienza o reinicia ese plan. Después de haberlo hecho con Noé y no cumple, ahora Dios toma a ¿quién en Génesis 12? A Abraham. Y tú puedes leer en Génesis 12 del 1 al 3, porque allí encontramos un pasaje que es crucial para ese propósito. Porque después de una serie de maldiciones por el pecado del hombre, Génesis 3, 14, Dios maldice a la mujer. Génesis 3, 17, Dios maldice al hombre. Génesis 4, versículo 11, Dios maldice ¿a quién? A Caín. Génesis capítulo 9, versículo 25, ¿a quién maldice? A Canaán, hijo de Noé. Pero en Génesis 12 encontramos ahora una nueva promesa. Una nueva promesa. Pero Jehová, mira el versículo, vamos a Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y mira cómo concluye el versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, casi siempre nosotros vemos en Génesis 12 una promesa a Abraham.
Pero Génesis 12 no es solamente una promesa a Abraham. Génesis 12 es notorio, y espero que eso no cause ningún conflicto. Es una promesa a quién más. ¿A quiénes? A todas las naciones. A todas las naciones. El llamado de Abraham no consiste en que Abraham tendría un programa social, político, para bendecir a los demás. No es eso lo que Dios está llamando a Abraham. No está llamando a Abraham a explorar pozos de agua para la comunidad. No está llamando a Abraham para dar comida a los pobres, no. Se trata de una promesa unilateral de Dios para bendecir a Abraham. Porque más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta que qué calibre de hombre era Abraham. Era un perfecto, ¿verdad? No, era un mentiroso, titubeante. Pero ¿con base en qué Dios bendijo a Abraham? Para que él fuera bendición a todas las naciones. A una promesa unilateral y un pacto unilateral. Ciertamente Abraham tenía que cumplir, pero Dios había determinado bendecir a Abraham para que a través de la simiente de Abraham todas las demás naciones fueran bendecidas. ¿Y cuál sería la forma en que Abraham bendeciría a las demás naciones? No, como dije hace un momento, no era a través de un programa social, no era repartir despensas, no, era a través de la fe. Abraham fue llamado para creer, y a través de esa fe todas las demás naciones serían benditas. Así que el enfoque en Génesis 12 y en Génesis en general es mostrarnos que Dios elige a una familia para ser receptora de su bendición. No como proveedora de una bendición, sino como receptora de una bendición, para que a través de esa bendición pudiera fluir bendición a todas las demás naciones. El énfasis no es, Dios tomó a Abraham para que él fuera el proveedor de bendición. No, el énfasis es, Dios tomó a Abraham para que a través de Abraham se recibiera una bendición. Y esto lo dice Pablo en Gálatas, porque a propósito, nosotros encontramos que el apóstol Pablo interpreta lo que pasó en Génesis 12. ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 3? Gálatas capítulo 3. Pablo hace referencia a Génesis 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y concluye, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El enfoque entonces no es, Abraham, ve y bendice a las naciones, porque tú eres el que bendices. No. El enfoque es, ve e insta, enseña a las naciones a poner su fe en la simiente prometida. Que las demás naciones crean que Dios te escogió a ti por pura gracia para que ellos puedan ser bendecidos a través de la fe en esa simiente prometida de Génesis 3:15. Proclama que viene un redentor y Él es la fuente de la bendición. No es Abraham, es aquel que ha escogido a Abraham.
Y de eso se trata la historia desde el principio, que Dios crea a un hombre y a una mujer para que ellos se multipliquen y llenen la tierra. Y a través de tomar a Abraham te tomo a ti nuevamente para que todos los demás escuchen a través de ti que yo soy el Dios bondadoso y misericordioso, que quiero que todos me conozcan para que conozcan mi gloria y sean llenos de mi gloria. Y es aquí cuando nosotros decimos, aparece la escena de Lucas capítulo 4. Porque en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21, nosotros encontramos la conexión entre el Antiguo Testamento, las promesas del Antiguo Testamento, de ese Redentor, y el cumplimiento de esas promesas en Cristo, y la misión que Cristo da a sus discípulos. Y en Lucas 4 nosotros leímos hace un momento cómo es que la simiente de la mujer, el verdadero hijo de Abraham, aparece en la escena. ¿Y qué es lo que él dice? ¿A qué ha sido enviado él? Versículos 18 y 19. ¿A qué ha sido enviado? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Y comienza aquí el Señor Jesucristo a tomar esa cita de Isaías y ahora lo trae a colación y les dice: la razón de mi existencia es proclamar. De hecho, es interesante que en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 18, lo traduce para anunciar. Para anunciar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Pero el versículo 19, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Y cuál es el énfasis en estos versos? La razón y la misión de Cristo en esta tierra es a proclamar su evangelio. Muchos han malinterpretado esto y se han pronunciado a favor de que Cristo vino como un embajador socialista. Y lamentablemente, desde la palestra pública, muchos políticos han utilizado esto como si fuera Cristo un político socialista, y eso no es cierto. Él no vino a quitar la pobreza económica. Él no vino a quitar la enfermedad. Él no vino a eso, porque sigue la enfermedad y sigue la pobreza, y cuando Él estuvo habían pobres y habían enfermos. Entonces el propósito de Cristo no fue quitar la pobreza ni quitar la enfermedad. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Proclamar el evangelio. ¿Qué evangelio? Que Dios es bueno y está expandiendo su gloria a través de hombres y mujeres que crean en Él. Esa es la misión de Cristo. Y por eso hemos ido de Génesis 1, Génesis 12, ahora hemos llegado al cumplimiento de esa promesa, porque ¿recuerdas cómo termina el versículo 21 de Lucas 4? Y comenzó a decirles que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque ha llegado el Hijo de Abraham, el Hijo de David, Cristo. Cristo es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Y Cristo, el Dios encarnado, establece una misión y una comisión a su iglesia, que la encontramos
en Mateo capítulo 28, y quisiera pedirte que me acompañes a Mateo 28, que estoy seguro que la gran mayoría de nosotros recordaremos. Jesús se acercó, y voy a leer desde el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Casi siempre hemos escuchado el versículo 19, pero sería imprudente de nuestra parte leer el versículo 19 desconectándolo del versículo 18. En el versículo 18 nosotros encontramos un indicativo. Y ese indicativo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con base en lo que Él es, Él comisiona a sus discípulos. Jesús habla con sus discípulos y les dice: ahora ustedes van a ser los que van a proclamar el evangelio, pero no pueden desconectarlo de quién soy. Ustedes van a hacer esto porque saben quién soy. Saben quién soy. Él es el que tiene toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra no hay nada, un solo centímetro o pie cuadrado en esta tierra y en el universo entero donde Él no pueda decir y reclamar como suyo. Él es el que tiene toda potestad. Y Él, con base en esa identidad, le dice a sus discípulos: vayan. ¿Y cuál es la misión que Cristo les encomienda ahora a estos discípulos? Vayan. ¿Y cuál es el énfasis? En el versículo 19: id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. ¿Recuerdas cuál es la misión nuestra? Proclamar el evangelio haciendo discípulos a la imagen de Cristo. La gran comisión que Dios encomienda a sus discípulos es: vayan, porque yo soy el que tiene toda autoridad. Vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. Pero jamás ese imperativo del versículo 19 pudiera cumplirse sin el indicativo del versículo 18. Yo no podría, tú no podrías, nadie podría, esta iglesia no podría cumplir una misión sin entender el versículo 18. Es por el indicativo del versículo 18 que yo puedo cumplir el imperativo del versículo 19. Y estoy seguro que podré cumplir el mandato del versículo 19 por el indicativo del versículo 18. No podría hacerlo a menos que entendiera el indicativo. Y por tanto, jamás pudiéramos cumplir el imperativo de la misión sin apropiarnos del indicativo que tenemos en Él. Porque Él es el que tiene toda autoridad. Yo puedo cumplir la misión que hay desde el principio de la creación, de dar a conocer el glorioso evangelio para que discípulos llenen la tierra de la gloria de Dios, porque son portadores de la imagen de Cristo. Y sí, el versículo 19 no solamente tiene el imperativo de hacer discípulos, sino que tiene otros verbos que son secundarios, como
¿Cuáles? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Espíritu y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Son 3 verbos. Hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Así que tú y yo tenemos que apropiarnos de esta misión, porque esa es la misión desde el principio de la historia. Que la gloria de Dios sea expandida a través de toda la tierra. Fue la encomienda que Dios le dio a Adán. Fue la encomienda que Dios le dio a Abraham. Y es la encomienda que Dios le dio a sus discípulos. Y la misión no ha cambiado. Pero hoy tú y yo estamos seguros que Él ha dicho que mientras cumplimos esa misión, hay un indicativo. Él estará con nosotros. ¿Y quién es Él? El que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Déjenme hacer una aplicación. Hermano, hermana, tú que eres parte de esta iglesia local, quiero decirte que somos parte de una empresa eterna. Hemos sido llamados a colaborar en un proyecto que no tiene riesgo de pérdida. Siempre los inversionistas preguntan, ¿qué tanto riesgo tiene tu empresa? ¿Cierto? Todos aquí son inversionistas. O por lo menos sintámonos como inversionistas. Y cuando tú vas a invertir, tú siempre preguntas, ¿qué tanto riesgo tengo de invertir esta capital y perderlo? La empresa que Dios ha diseñado desde la eternidad, para la eternidad, no tiene un solo porcentaje, milésima de porcentaje de riesgo. No existe, no existe. Va a prosperar, se va a cumplir, porque Él ha dicho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, que yo estoy con ustedes todos los días. No teman, se va a cumplir mi misión. No hay porcentaje, no hay posibilidad de pérdida. El eterno Dios hará que funcione porque Él estará con nosotros. Mi querido hermano y hermana, tú que has sido llamado a proclamar el Evangelio, que hay varios de ustedes aquí, y sé que Dios se les ha convencido de ese llamado, de proclamar el glorioso Evangelio para ser discípulos. Quiero decirte que no temas. Él está contigo y va a cumplir su propósito. Va a cumplir su propósito. Si Dios te ha dado esa convicción, es porque Él va a cumplir su propósito. No temas. No te desesperes. No corras. Dios va a cumplir su propósito. Porque Él estará contigo. Esto no es un invento tuyo. Esto no se trata de ver si funcionará o no. Ese es un imperativo y está asegurado por el indicativo. Él tiene toda potestad y va a hacer que se cumpla. Así que la primera razón por la cual tú y yo tenemos que abrazar esta misión de proclamar el Evangelio para ser discípulos a la imagen de Cristo de todas las naciones, para que le adoren desde hoy hasta la eternidad, es porque, número 1, porque esta misión es desde el inicio de la historia. Pero número 2, porque necesitamos anunciar que hay algo peor que la muerte y hay algo mejor que la prosperidad. Y quiero confesar algo aquí. Hace tiempo nosotros escuchábamos de unas películas del infierno. ¿Recuerdan esas películas del infierno? De una productora, Armagedón.
que presentaba, que íbamos predicando y poníamos esas películas. Y la intención, muchas veces, tengo que reconocerlo, era como manipular de cierta forma con temor a las personas. Y como que pasamos de estar anunciando el evangelio en todas las comunidades al otro extremo, de nunca hablar del infierno. Y ese es un error, porque el Señor Jesús habló del infierno. Y sabes, muchas veces nosotros estamos proclamando el evangelio sin decirle a las personas que hay algo peor que la muerte. Que hay algo peor que la muerte. Y eso es una realidad. El Señor Jesucristo invirtió tiempo para hablar acerca del juicio eterno. Y no tenía la intención de manipularles, simplemente les decía una realidad. Viene un día donde habrá un juicio. Y eso es una realidad. No es manipulación. Es una información que tú necesitas escuchar. Y sabe, hermano, tú y yo tenemos que apropiarnos de esta misión, porque tenemos que decirles a los demás que hay algo peor que la muerte. Hay algo peor que la muerte. Y de hecho, Cristo le dice a sus discípulos, si tú vas a Mateo capítulo 10, versículos del 26 al 30, tú te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, no teman a aquellos que les pueden hacer algo al cuerpo. Teman realmente a aquel que puede condenar sus almas, tener más bien temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es verdad. La gente muchas veces habla como si Jesús no hubiera querido advertir a las personas de esta escena del juicio. Pero eso es un error. Es un error. Porque a menudo encontramos que Jesús le dijo a sus oyentes acerca del juicio. De hecho, las parábolas, ¿recuerdas las parábolas del banquete de bodas? Las vírgenes que se quedaron, o los talentos, tienen siempre ese énfasis. Unos entrarán al reino y otros se perderán en el eterno juicio. Ahora, sería imprudente pensar que Jesús estaba allí con un anuncio, viene el infierno, viene el infierno. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero sí estamos diciendo que el infierno es una doctrina que tenemos que enseñar. Y que eso nos debería motivar a decir, hay un día del juicio. Hay un día de juicio. Viene el día de juicio. Hay una muerte, pero la muerte no es lo peor. Para los hijos de Dios, la muerte no debe ser temida, pero hay una segunda muerte que para los impíos debería causar temor. Causar temor. Sí, hermanos, no estamos diciendo que el infierno debe ser la doctrina principal, pero debe ser una de nuestras doctrinas y enseñar, porque eso nos recuerda que hay un juicio. La ira divina puede que no sea el adorno de nuestra iglesia, y posiblemente nunca lo pongamos en el lugar más alto, pero debe ser esa verdad doctrinal que debe equilibrar, porque si nosotros no tenemos eso en nuestra conciencia teológica, en nuestra información y nuestra mentalidad bíblica, podríamos perder el rumbo y vivir cómodamente como si no hubiese un día de juicio. Ya que el infierno es real, la evangelización, el discipulado, no son buenas opciones.
No son ministerios loables. La evangelización y el discipulado son cuestiones de vida o de muerte eterna. Y quiero pedirte que pienses por un momento. Tú tienes muchas personas a tu alrededor y piensa en tus círculos. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas, tus padres, tus vecinos. Muchos de ellos tú sabes que no conocen y no han creído en el glorioso evangelio de Jesucristo. Y ellos, si no creen, serán condenados en la eternidad. Hay algo que anunciar, porque hay algo peor que la muerte, y es el juicio eterno en esa segunda muerte. Hermanos, no olvidemos esa realidad. Pero también hay algo mejor que la prosperidad. Y quiero decir esto porque muchas veces nosotros estamos viniendo a la iglesia y personas están viniendo a esta congregación buscando algo que traiga tranquilidad a su conciencia. Y pensamos que de lo que se trata la vida cristiana es de que no nos vaya tan mal. Y hacemos un sincretismo con supersticiones y decimos, ¿leíste tu Biblia hoy? Porque si no te puede ir mal. Y hay tantos cristianos diciendo, toco madera, haciendo una mezcla, pensando que de lo que se trata la vida cristiana es de que nos vaya bien. Y nos olvidamos de que eso no es de lo que se trata, de eso no se trata la vida cristiana. No, hermano. La vida cristiana no es de que nos vaya bien en esta tierra. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que aquel que quiera seguirle va a tener que padecer persecución. Porque en el mundo tendréis aflicciones. Esa es la realidad. Y no estamos hablando de que si eres pobre o rico, es que todo el mundo en esta tierra va a sufrir, seas rico o seas pobre, tengas muchos recursos en el banco o tengas cero recursos en el banco, tengas salud o tengas enfermedad, vas a sufrir en este mundo. Vas a sufrir. Así que el propósito de nuestra misión no es hacer el mundo mejor. Es proclamar un evangelio, el evangelio de Jesucristo. La prosperidad humana no es verdadera a menos que sea a través del evangelio de Cristo. Porque imagínate por un momento lo siguiente: si pudiéramos de alguna manera rehacer las cosas, si tú pudieras convertir todas tus relaciones en relaciones perfectas, trabajos que te satisfacen, cuentas bancarias estables y crecientes, tratos iguales para todos, un lugar donde no hubiera envidia aparente, los malos recibieran su merecido. Imagínate ese lugar ideal. ¿Sabes que eso no traería satisfacción? Porque todo eso sin Cristo es nada. El cielo no es cielo porque tengas allí oportunidad de no sufrir o porque se te vaya a evitar el sufrimiento. No, el cielo es cielo y glorioso porque hay alguien allí que está alumbrando. Es Cristo. Es Cristo. El cielo se hace bello porque Cristo reina allí.
Y es por eso que nosotros decimos que la misión de la iglesia es hacer discípulos a la imagen de Cristo de todas las naciones para que le adoren desde hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. De eso se trata nuestra misión, de hacer discípulos que adoren a su Señor. La buena vida puede ser buena, pero sin Cristo no es nuestro objetivo. No es nuestro objetivo. La adoración es la tarea que todo creyente debe de buscar. Es la tarea por excelencia de aquellos que pertenecen a Cristo. Y déjeme hacer una aplicación. Quizá la razón de venir aquí para ti ha sido el temor a la muerte. Sabes que muchos están viniendo aquí porque buscas una religión y buscas en la religión un placebo para sentir que no estás tan mal. Y de hecho practicas la religión para que tu peso de conciencia no sea tan grande. Quizá tú vienes aquí buscando el no morir porque te da mucho temor la muerte. Y en tu interior haces acuerdos con Dios y dices, bueno, Diosito, yo voy a la iglesia, solamente que me vaya bien, yo te pido eso, que me vaya bien, porque no, eso del cáncer, yo no quiero que me toque el cáncer. Es más, te prometo que todos los domingos voy. Es más, voy a llevar a mis hijos. Nada más que yo quiero morir en paz. Si muero, que sea una muerte tranquila. Toco madera, que no me vaya a dar tal enfermedad. O vienes aquí para que te vaya bien como tu último fin. Buscas de Él porque quieres evitar el dolor. Pero oyente, hay algo peor que la muerte, pero también hay algo mejor que la prosperidad. Hay algo mejor que la prosperidad. Es Cristo. Hoy quiero decirte que hay algo peor que la muerte. Sí, lo peor que la muerte es encontrarte después de esa muerte primera con la ira eterna de Dios. No hay nada peor que eso, donde no habrá ni un destello de luz. No hay sufrimiento, no hay dolor, no hay tormento en esta tierra, ni siquiera la misma muerte que se compare a esa muerte segunda. Recuerda eso. Pero también quiero decirte que hay algo mejor, mucho mejor, que la prosperidad que este mundo pueda ofrecerte. Es la plenitud de la adoración eterna al ver a Cristo cara a cara después de la muerte. Eso es lo que es mejor que la plenitud. Y termino diciendo lo siguiente: ¿cómo cumplimos la misión de la iglesia? Ya hemos dicho 2 razones del por qué nosotros tenemos que apropiarnos de esa misión. Porque esa es la misión desde la eternidad, en esa gran historia. Y porque hay algo peor que la muerte y hay algo mejor que la prosperidad. Y no estoy diciendo que sean las 2 únicas razones, pero quise mencionar estas 2 razones por cuestiones prácticas de la iglesia. Pero ¿cómo cumplimos nosotros esta misión? Hoy estamos a punto de entrar a una nueva etapa en nuestros grupos pequeños. Y yo quiero animarte a que te comprometas en tu grupo pequeño, para que en ese grupo pequeño sea una incubadora y un anuncio continuo semanal del Evangelio de Jesucristo. Que tú sepas que allí, cada reunión de tu grupo pequeño, alguien intencionalmente va a predicar el glorioso Evangelio. Que no creas que necesitas tener un programa evangelístico de una vez a la semana para predicar el Evangelio. En ese grupo pequeño, todos los días que se reúnen, se predicará el Evangelio.
y mostraremos la belleza de la gloria de Dios a través de Cristo. Eso te debe de animar para poder invitar a tus amigos, a tus vecinos, a tus conocidos, a esos que tú sabes que están perdidos y necesitan escuchar el Evangelio. Invítalos a tu grupo, que ellos escuchen el Evangelio. Pero también busca extender el mensaje de salvación, primero a tu comunidad. Y cuando llegue alguien nuevo, hermanos que vamos a ser parte de los grupos pequeños, cuando alguien llegue, cuando una persona nueva llegue al grupo, no solamente prediquemos el Evangelio, vivamos el Evangelio. Hagámosle sentir valioso, porque es portador de la imagen de Dios y necesita escuchar el Evangelio. Les animo a que proclamemos y vivamos el Evangelio. Sé parte de ese grupo pequeño. Permite que las personas conozcan el poder del Evangelio en tu vida. ¿Tú eres un creyente genuino? ¿Tú has visto el poder del Evangelio en tu vida? Deja que ese Evangelio pueda verse a otros. No pongas paredes. Deja libertad para que otros vean tu vida. Tu vida de debilidad, porque no eres perfecto, pero ves el poder del Evangelio transformándote en medio de esas debilidades. Comparte eso. Así que sé parte de tu grupo pequeño, intencionalmente predica el Evangelio en tu grupo pequeño y permite que otras personas conozcan del Evangelio en tu vida. Pero una segunda forma es, hermanos, apoyemos en oración y financieramente a los que están haciendo la obra en la proclamación del Evangelio. Hay iglesias que están cumpliendo esa misión. Debemos orar por ellos y debemos apoyar. Hay ministerios. Como dije hace un momento, en el tiempo de los avisos, viene un ministerio llamado Endos que tiene el propósito de enviar a hombres y preparar junto con iglesias locales a hombres para la expansión del reino de Dios. Apoyemos. Esa es nuestra misión, esa es la razón de nuestra existencia, que Cristo sea anunciado. Sabes, Dios te ha dado trabajo no solamente para proveer para tu familia, Dios te ha dado trabajo y tienes recursos para expandir la gloria de Dios. Y quiero exhortarte en amor a esto. Hermanos, yo sé que los regios, yo ya soy parte de regio, no son codos. No son codos. Podemos invertir en el reino. Invirtamos en el reino. Soñamos que en los próximos años los mejores de esta iglesia salgan y planten iglesias. ¿Y sabe qué van a requerir que esos hombres y sus familias salgan y planten iglesias? Que esta iglesia apoye a esos hombres enviándolos para plantar iglesias. Y tú seguirás con tu trabajo, tendrás éxito y prosperidad, y eso no es malo, pero Dios te lo está dando para que esos hombres sean enviados a plantar nuevas iglesias. Oremos y demos. Y eso es una forma en la que tú y yo podemos involucrarnos en cumplir esa misión. Termino diciendo, proclamar el Evangelio, haciendo discípulos a la imagen de Cristo de todas las naciones para que le adoren desde hoy hasta la eternidad. Esa es nuestra misión como iglesia. Quiera Dios bendecirnos para cumplir esa misión cada día de nuestra existencia. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das. Y confiamos que tú nos permitas ser una iglesia que cumpla la misión, que enfocamos nuestras energías y nuestros recursos en cumplir la misión, en proclamar tu evangelio
para que se hagan discípulos a la imagen de nuestro Redentor y que ellos le adoren al Redentor desde hoy hasta la eternidad. Lamentablemente nos hemos olvidado de eso y perdemos de vista esa misión que nos has dado y dejamos de invertir tiempo, energía, recursos. Pero hoy pedimos que nos ayudes a cumplir esa misión en nuestro grupo pequeño, pero también ayúdanos a invertir en aquellos que están saliendo y que tú estás llamando para el cumplimiento de esa misión. Y tanto ellos que salen a cumplir esa misión como otros que se quedan a cumplir esta misión, juntos trabajemos para ver cómo tú estás llamando a un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y haciendo que tu gloria se expanda en toda la tierra a través de discípulos que reflejan tu imagen. Añorando con vehemencia tu segunda venida, un nuevo cielo y una nueva tierra para adorarte en la eternidad.